Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de los 5 pilares vimos cuáles eran esos 5 pilares que tenemos que mejorar y trabajar para poder tener unas finanzas personales saludables, una buena economía, no tener problemas con el dinero básicamente. Y en este video vamos a ver cómo podemos hacer para mejorar cada uno de esos 5 pilares. Si todavía no has visto el video de los 5 pilares, te dejaré un enlace, así te enteras de qué estoy hablando. Dijimos que el primer pilar es la mentalidad. Vamos a ver qué cosas podemos ir haciendo para poco a poco ir cambiando nuestra mentalidad. Sobre todo las creencias, los paradigmas que tenemos relacionados con el dinero, con la riqueza, con las cosas materiales. Y dijimos que la mentalidad es algo difícil de cambiar, es algo que no se cambia de un día para el otro, sino que es un proceso, es algo progresivo que poco a poco se irá modificando. Y hay varias cositas que podemos ir haciendo para poder ir cambiando y abriendo un poquito esa mentalidad y esa cabecita que tenemos. La primera cosa que podemos hacer, y es una de mis favoritas, es leer. Porque cuando nosotros leemos, no solo estamos recibiendo información, sino que también es como si nos metiéramos un poquito en la cabeza del autor, de la persona que escribió el libro, y podemos ver las cosas desde el punto de vista de esa persona que está escribiendo el libro. Y eso nos sirve para conocer realidades diferentes, para ver las cosas desde otro punto de vista, para incorporar ideas y pensamientos nuevos, y eso también hará que nuestra cabeza esté más dispuesta a crear nuevas ideas también. Otra cosa que podemos hacer es escuchar. Pero no escuchar y así nomás, porque todos escuchamos, a menos que tengamos algún problema de audición, pues todos escuchamos. Pero no, se trata de escuchar, practicar la escucha activa. Es decir, prestar atención a lo que dicen las otras personas. Y es que hoy en día vivimos la vida así como un poco acelerados. Cada uno está con sus cosas, con sus problemas, con sus rollos, con su lista de tareas y cosas pendientes por hacer, la agenda súper llena y vamos a tope todo el tiempo. Y cuando hablamos con otras personas, generalmente seguimos metidos en nuestros rollos, en nuestras cosas y en nuestros líos. Pero si prestamos atención, paramos un poquito y escuchamos activamente a la persona con la que estemos hablando, es un poco como lo mismo que pasa cuando leemos. Si nosotros prestamos atención al mensaje de la otra persona, podemos ponernos en el lugar de esa persona y ver también las cosas desde otro punto de vista. E inclusive, aunque lo que nos esté diciendo esa persona no esté en concordancia con nuestros pensamientos, porque a lo mejor tiene ideas totalmente opuestas a las nuestras, pero por lo menos podemos apreciar y entender de dónde viene esa manera de pensar o esos pensamientos que tiene esa persona. Y eso también va a hacer que se nos abra más la cabecita y que podamos incorporar, estar más dispuestos a incorporar nuevas ideas o incluso a crear nuevas ideas nosotros. Más cosas que podemos hacer. Rodearnos de gente interesante. No sé si conoces ese dicho que dice, si eres la persona más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada. Y es que si nos rodeamos de gente que sea interesante, que sepa más cosas o cosas distintas a las que nosotros sabemos, siempre vamos a estar en constante aprendizaje, vamos a estar aprendiendo de ellos todo el tiempo. Y tal vez estés pensando, ¿y de dónde voy a sacar yo gente interesante? Y no va a ser porque no haya, porque te diré que en este mundo hay muchísima gente y no interesante, muy interesante. Así que si en nuestra vida no tenemos cerca gente interesante, es porque no la hemos buscado lo suficiente. Y más aún, hoy en día, con la tecnología que hay, que no necesariamente tenemos que interactuar con otras personas cara a cara. Podemos hacerlo a través de páginas web, de foros, de chat, de redes sociales. Hay aplicaciones como Meetup para encontrar gente. Es decir, recursos y herramientas tenemos un montón. Así que si no hemos encontrado a nadie interesante en nuestra vida, es porque no hemos buscado lo suficiente. Y por último, pero no por eso menos importante, otra cosa que podemos hacer para cambiar nuestra mentalidad es controlar la vocecita que tenemos en la cabeza.
Y me refiero a esa vocecita malhumorada, un poco pesimista, esa que nos dice siempre las cosas que nos pueden llegar a salir mal o que nos van a salir mal, o que cuando nos salen mal las cosas nos dice, te lo dije, te lo dije. Y no estás loco. Todos tenemos una vocecita o varias vocecitas en la cabeza que nos dicen cosas constantemente. Pero lo que tenemos que intentar es que esas cosas que nos decimos a nosotros constantemente sean cosas positivas, que si van a ser críticas, que también son bienvenidas las críticas, pero que sean críticas respetuosas y críticas constructivas, que nos aporten algo, que no sea criticar por criticar o machacar por machacar. Que eso es lo mínimo que esperamos de las otras personas, por lo tanto debería ser lo mínimo que debemos esperar de nosotros mismos también. Y un método para controlar esa vocecita es primero reconocerla. Cuando nos demos cuenta de que nos estamos diciendo algo que no es productivo, una cosa que podemos hacer es escuchar a la vocecita, decirle, gracias por dar tu opinión, pero ahora mismo no me aporta nada. Y reemplazar ese mensaje negativo o pesimista por otro mensaje que sea un poco más productivo. Practicando estas cositas diariamente, leyendo, escuchando, interactuando con gente interesante y prestando atención y controlando esa vocecita en nuestra cabeza, pues poco a poco todo esto hará que nuestra cabeza se vaya abriendo y que vayamos mejorando y cambiando nuestra mentalidad. El segundo pilar vimos que era la información. Tenemos que conocer cuáles son nuestros números, tenemos que conocer nuestra realidad, porque sin información no podemos tomar decisiones acertadas. Y hay varias cosas que podemos hacer para conocer esa información. Hay varias herramientas a nuestra disposición. La primera es el registro de gastos. Hacer un registro de gastos es algo muy simple, muy sencillo, que está al alcance de todos y que nos va a proporcionar una cantidad de información muy valiosa que luego nos va a poder servir para organizar nuestras finanzas. Otra herramienta que tenemos a nuestra disposición es el balance. Hacer un balance personal nos va a decir dónde estamos económicamente a día de hoy. Conociendo nuestro patrimonio neto y luego haciendo balances periódicamente, podemos ir comparando la evolución de ese patrimonio neto para ver cómo va evolucionando nuestra economía personal. Otra herramienta que nos dará mucha información es nuestro control de ingresos y egresos. Esto nos dirá qué tal lo estamos haciendo financieramente. Porque no solo es importante tener una buena economía personal, sino que también tenemos que procurar tener unas buenas finanzas personales. Y si todavía no tienes muy claro cuál es la diferencia entre lo económico y lo financiero, pues te dejo el video donde lo tienes explicado. Y un punto muy importante es que no necesitamos tener toda esa información en nuestra cabeza. De hecho, lo más recomendable es no tener toda esa información en la cabeza, dejar la cabeza libre para las cosas del día a día y las cosas más importantes, no llenar la cabeza de números. Pero sí es importante tener toda esa información por escrito y saber dónde está esa información para que en el momento en el que yo necesite consultarla, sepa dónde ir a buscarla. El tercer pilar dijimos que es la educación. Y también tengo un video que ya habla bastante sobre este tema, pero además de lo que comentamos en el video de cómo aprender sobre finanzas, hay más cosas que podemos hacer y entre ellas está, nuevamente y se repite, la lectura. Y es que leer tiene muchísimos beneficios. Y no por nada la gente más exitosa de este planeta lleva muchos libros a sus espaldas. Y tienes libros de todos los tipos. Libros sencillitos, libros más complicados, más sofisticados, de temas un poco más profundos, de temas más básicos. Si no sabes por dónde empezar, también tienes una lista de reproducción de libros recomendados, puedes ir a ver ahí y tienes unos cuantos para ir empezando. Pero una cosa que te recomiendo es que no solamente te quedes con los libros fáciles, con los libros que son más amenos, más lenguaje más entendible y más fáciles de digerir, por decirlo de alguna manera. Sino que también te propongo que te plantees leerte algún libro que sea un poco más retador, que a lo mejor no sea tan ameno, pero
que el contenido del libro sea algo interesante, algo que te aporte valor. Porque si bien hay muchos libros que son muy buenos y tienen muy buen contenido y además están bien escritos, son amenos, son agradables de leer, también hay otros libros que no son tan agradables de leer, pero tienen contenido muy interesante que nos aporta mucho y podemos aprender muchos de ellos. Tener objetivos de lectura es una buena manera de mantenernos motivados y de hecho tener tiempos de lectura, porque muchas veces si únicamente nos ponemos a leer antes de irnos a dormir, lo que suele pasar es que como ya estamos tan cansados cuando nos metemos en la cama, pues empezamos a leer, leemos una página y entonces a lo mejor estamos 3 meses y solo nos movimos 3 páginas para adelante, porque siempre repetimos la misma y nos quedamos dormidos en el mismo sitio. Entonces, planear un horario de lectura, así como decimos, bueno, de tal hora a tal hora miro la tele, o de tal hora quedo con un amigo, o de tal hora voy a hacer esto, pues plantearnos y meternos la lectura dentro de nuestra agenda. Es decir, pues de tal hora a tal hora voy a leer. Y de a poco ir teniendo un ritmo, ¿no? Que si un libro al mes, o un libro cada 15 días, o un libro cada semana, al ritmo que cada uno vaya. Pero hacer de esto un hábito, una costumbre, y así, aunque vayamos lento, si lo hacemos constantemente, vamos a terminar aprendiendo sí o sí, porque si leemos los libros, vamos a aprender de ellos. Otra cosa que podemos hacer para aprender es participar, ponernos en acción. Porque está muy bien todo esto de leer libros o mirar videos o hacer cursos y absorber la información. Pero hasta que no la ponemos en práctica, no sabemos si realmente hemos aprendido algo o no. Por lo tanto, no te quedes solo en la parte de incorporar información, sino en aplicar todas esas cosas que vayas aprendiendo. Y el siguiente paso, si quieres ir más allá y aprender aún más, pues te recomiendo que le enseñes a alguien lo que tú has aprendido. Porque cuando nosotros enseñamos a alguien, si ese alguien no le ha quedado claro o tiene dudas, esas dudas nos va a hacer plantearnos a nosotros las cosas que sabemos. Si realmente las sabemos o si a lo mejor esa duda nunca se me había ocurrido y a mí también me surge la misma duda. Entonces me obliga a ir a averiguar y a resolver esa duda que ha surgido. Dicen que uno no aprende algo hasta que no es capaz de enseñárselo a otro. Así que te recomiendo que enseñes lo que tú sabes a alguien más. Por un lado, vamos a estar ayudando a alguien que sabe menos que nosotros y por otro lado, vamos a estar reforzando y asentando lo que nosotros ya sabemos y aprendiendo así aún más. El cuarto pilar es el de la organización. Y esto es muy sencillo, te lo resumo en 2 palabras. Prueba y error. Si prestamos atención a nuestro alrededor y buscamos por ahí, vamos a encontrar personas que ya han conseguido las cosas que nosotros queremos conseguir. Y si prestamos atención a lo que esas personas están haciendo o qué es lo que hicieron para llegar hasta ahí, o las cosas que tienen para decirnos o para contarnos, vamos a poder aprender mucho de esas personas y vamos a poder seguir ese camino. Ahora, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que todos somos distintos, que todos tenemos personalidades distintas, realidades distintas, situaciones distintas, trabajos distintos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le haya servido a la otra persona no necesariamente tiene que servirnos a nosotros. Pero, porque seamos distintos, tampoco quiere decir que porque somos distintos no me va a servir a mí lo que le sirvió a él. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si lo que le sirvió a esa otra persona me puede servir a mí o no? Pues fácil, lo pruebo. Prueba y error. Cuando vea algo, una idea, un método, un hábito o cualquier cosa que creo que me puede servir, pues lo pruebo. ¿Que me va bien? Genial, lo adopto y lo meto en mi estilo de vida y lo sigo haciendo. ¿Que no me fue bien? Vale, pues paro y pienso. ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué no me fue bien? ¿Hay algo que pueda cambiar, que puedo modificar, que puedo adaptar a mi situación particular? Si es así, pues lo cambio, lo transformo, lo adapto y vuelvo a probar, y vuelvo a probar, y vuelvo a probar. ¿Que no funciona? Pues a lo mejor pues esto directamente ya he comprobado que para mí, en mi situación, no aplica. Así que, chao. Otra cosa, next. ¿Qué sigue? Pues esto. Esto me podría llegar a servir.
Pues lo pruebo. Y así, de a poco, voy intentando cosas, adaptando cosas, hasta que va a llegar un momento en el que voy a poder conseguir armarme mi sistema, mi organización personal, que va a estar adaptada 100% a mí, a mis circunstancias, a mi personalidad, a mi trabajo, a mi familia y a mi modo de vivir. Se trata de eso, de crear sistemas. Y si todavía estás en esa búsqueda y sigues probando cosas y todavía no has encontrado eso que se adapta a ti, no te desanimes, porque sé que es frustrante estar intentando cosas y que nada funcione, pero una vez que llegas a ese punto donde tú ya sabes lo que te funciona a ti y ya tienes tu sistema montado, pues a partir de ahí va a ser todo mucho más sencillo. Porque luego, aunque haya modificaciones, pues será esto, pues ajustar un poquito aquí, un poquito allá, pero ya está, ya irá todo sobre ruedas. Así que a no desanimar, a seguir intentando hasta encontrar el método y el sistema de organización perfecto que se adapte a ti. Y por último, el quinto pilar dijimos que era el de la previsión. Y ya sabemos que nadie puede saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí que hay cosas que podemos hacer para prever qué es lo que puede llegar a pasar. Y aquí nos tenemos que enfocar en dos cosas, en lo bueno y en lo malo. Y tenemos que pasar de nuestro modo soñador empedernido a nuestro modo pesimista fatalista. Nuestro lado soñador es el que nos va a ayudar a poder determinar nuestros objetivos, a pensar en un futuro, a ver qué es lo que realmente queremos hacer para, una vez que sepamos qué es lo que queremos hacer, poder ir trazando el camino e ir planeando, hacer un plan de acción para poder conseguir esos objetivos. Y una cosa que nos va a ayudar mucho a conseguir esto es hacernos preguntas. Preguntas del tipo, si sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, ¿cómo será mi vida dentro de 5, 10 años? O si en vez de hacer lo que estoy haciendo ahora, hago esto otro, ¿cómo va a cambiar mi vida de aquí a 5 o 10 años? O plantearme situaciones. Si el día de mañana me echan del trabajo, ¿cómo hago para pagar la hipoteca? O si el día de mañana me pasa algo, tengo un accidente o quedo incapacitado, ¿cómo hago para mantener a mi familia? Como podrás ver, no son todas preguntas bonitas, pero son cosas que nos tenemos que plantear. Que el día de mañana, pues nunca pasa, genial, menos mal, pues solo la he pasado mal este ratito que me estoy preguntando estas cosas y ya está, y me olvido del tema. Pero si el día de mañana pasa, pues ahí es cuando voy a agradecer a mi yo actual, o en ese momento voy a agradecer a mi yo pasado, por haber pensado en esas cosas y por haber prevenido esa situación. Porque si nosotros prevemos esas cosas, si ocurren, en ese momento vamos a poder ocuparnos de todos los aspectos emocionales que conllevan una mala situación. Pero no tendremos que ocuparnos de los aspectos financieros, del dinero, que probablemente en ese momento es lo que menos querramos ocuparnos. Y eso nos predispone a tomar malas decisiones o decisiones apresuradas o meternos en problemas. Y hay varias cosas que podemos hacer para prevenir estas situaciones. Primero, tener un fondo de emergencias. Tener un fondo de emergencias es algo indispensable. Si bien no podemos adivinar el futuro y no sabemos qué es lo que nos va a pasar, podemos estar 100% seguros que algo nos va a pasar. No sabemos qué, pero algo puede ser algo grave o puede ser una chorrada, no sé, que se rompa el coche, que se rompa la nevera o que nos fracturemos una pierna. Pero algo siempre nos va a pasar. Y para poder afrontar estos pequeños imprevistos, tenemos que contar con nuestro fondo de emergencias. Pero solo con el fondo de emergencia no alcanza, porque hay situaciones que son un poco más graves o más permanentes que con un fondo de emergencia no se solucionan. Por ejemplo, si yo soy el único soporte de mi familia y me pasa algo a mí, pues a lo mejor mi familia con el fondo de emergencias podrá arreglárselas por un tiempito, pero eso no soluciona el problema. Y para eso se inventaron los seguros. Y hay seguros de todo tipo, pero básicamente, como su nombre lo indica, los seguros lo que nos venden es seguridad, tranquilidad y poder dormir por las noches sin tener esas preocupaciones. A lo mejor estamos toda la vida pagando un seguro y nunca lo tenemos que usar, que ojalá sea así.
Y si es así, por un lado puedes pensar, bueno, pues estoy tirando el dinero a la basura. Pues no, lo que estás haciendo es comprando mes a mes tu tranquilidad y tu seguridad. Y saber que si el día de mañana te pasa algo, pues está todo bajo control. Ahora, tal vez tú no tienes una familia a cargo y no necesitas ese tipo de seguros, pero necesitas otro tipo de seguros. Así que lo mismo, dependiendo de tu situación, tendrás que ver qué cosas crees que podrían llegar a pasarte, que puedan afectarte a ti o afectar a tus seres queridos, y qué cosas puedes hacer para poder prevenir o solucionar esos posibles problemas. Y recuerda que los 5 pilares son importantes y que tenemos que trabajar en todos y cada uno de ellos. ¿Y tú? ¿Estás trabajando ya en estos 5 pilares? Si tienes alguna idea de cómo mejorar alguno de ellos, pues ya sabes, me lo dejas en los comentarios. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.